¿Te apetece quedarte conmigo? Vamos a hacer una bufanda mixed and twist. Prepara tu té, tu café y disfruta de tu día especial. Si quieres acompañarme, estaré encantada. Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Quereres Tejer. Te doy la bienvenida a una serie de vídeos que vamos a ir subiendo desde ya para hacer regalos para tener en cuenta estas Navidades. Regalos para principiantes, regalos para niños, para niñas, para chicos, para chicas, bueno, detalles para la casa, una serie de detallitos que vamos a ir subiendo. No te puedo decir exactamente el día, así que suscríbete al canal y activa la campanita porque así te irá avisando cada vez que tengamos un tutorial nuevo. Y empezamos con esta bufanda que la he llamado Mixed and Twist. Mix porque, como verás, es totalmente unisex. Y twist porque, fíjate, es punto inglés a un lado y punto inglés al otro. El año pasado hicimos una bufanda, que era la bufanda Please Plus, que es una de las bufandas que más habéis hecho en el canal, que tuvo mucho éxito, era una bufanda a nivel principiante, y muchas me preguntabais, ¿esa bufanda estaba hecha en punto inglés? ¿Es reversible? No, no era reversible. Tenía punto inglés a un lado, pero por el otro lado no lo tenía. Así que este año te traigo esta bufanda en la que vas a aprender, verás qué punto tan curioso, cómo hacer el punto inglés a un lado y a otro. De manera que cuando te coloques tu bufanda, da igual si la estás girando de un lado que de otro, siempre vas a tener este precioso punto inglés en cualquiera de las dos caras. Depende del color con el que lo hagas, va a ser ideal para chico, para chica, así que lo único que tienes que hacer es ponerte manos a la obra. Yo esta la he trabajado con una aguja de 4, pero para el tutorial lo vamos a hacer con un hilo un poco más gordito para que veas muy bien dónde hay que clavar la aguja para hacer este punto inglés a dos caras. ¿De acuerdo? Así que te aconsejo que si eres principiante utilices también una aguja, por ejemplo, del 6, incluso del 8 si quisieras, más grande, más abulladita, pero siempre una aguja más gruesa cuanto más difícil sea para ti el trabajo del crochet. Si ya tienes más habilidad, podrás intentar probar con agujas más finas, que queda este efecto tan bonito. Pues vamos allá. Mi bufanda mide 1,90 m por unos 18 centímetros y para ello, orientativamente, para que te hagas un poco la idea, he necesitado 200 gramos de lana, esto para una aguja de 4 milímetros, pero como te explicaré ahora, la puedes hacer tan larga como quieras y tan ancha como tú quieras también. Iniciaremos haciendo un nudo deslizado. Insertas la aguja, yo ahora ves, estoy trabajando con una aguja del 6 para que veas muy claramente cómo se realiza este punto, y lo que vas a hacer aquí es el número de cadenas que tú quieras, tan larga como tú quieras la bufanda, ¿vale? Vamos a trabajar a lo largo, es decir, yo como te he dicho hice 200 puntos de cadena para mi bufanda, pero tú puedes hacer tantos como tú quieras, vas tomándote la medida, pues la quiero así de larga o más corta, y vas dando puntos cadena. El número de cadenas es totalmente libre. Vamos a hacer una muestrecita pequeña para que veas cómo se realiza este punto. Para empezar, vas a levantar un punto cadena adicional una vez hayas acabado tus cadenas, ¿sí? Un punto cadena. Mira, este punto cadena no lo vamos a sustituir en la primera fila, pero sí en las siguientes. Ahora en la primera fila nos vamos a ir a trabajar al segundo punto desde la aguja, después de levantar un punto cadena adicional a las cadenas que tú hayas necesitado, y vamos a ir haciendo un punto bajo, entro, cojo el hilo, lo saco, paso por los dos en cada uno de los puntos que tú tengas, ¿vale? Yo tuve 200 puntos, pues tuve que hacer 200 puntos. Bien, por aquí ya he hecho pues la primera fila de puntos bajos, tú harás tantas como necesites, y ahora empezamos a trabajar este punto inglés a dos caras. Levantamos, fíjate, una cadena de subida, una. Giramos la labor. Esta cadena de subida es un punto, es decir, va a ocupar este punto de aquí. Ahora fíjate, aquí tenemos la espiga que ha formado el punto bajo, y aquí se nos ha ido formando, quiero que lo veas bien, esta especie de palitos horizontales a lo largo del tejido. Bien, levantamos un punto cadena y este punto decimos que no lo trabajamos. Nos vamos al primer palito que tenemos aquí. Es decir, no cogemos el punto bajo así como lo cogeríamos normalmente, sino que vamos a buscar este palito. Yo lo trabajo muy rápidamente porque tengo mi truquito para trabajarlo, porque claro, tú ahora cuando quieras coger este hilo así, depende de cómo lo quieras coger, vas a ver que te va a parecer como difícil. Entonces yo te voy a explicar cómo lo hago yo, y de verdad que lo he hecho súper rápido la bufanda, si lo aprendes a hacer así. Mira,
Para trabajar este punto lo que tenemos que coger es esta hebra, pero si intentamos cogerla así nos va a ser difícil. Colocamos la aguja así, fíjate, la garganta va hacia allí. Pinchamos, ¿ves que he pinchado debajo del palito? Y subo. Ya lo tengo. Ahora cojo el hilo y hago mi punto. Ya que no estamos trabajando el primer punto y para que no te olvides, coloques un marcador en este primer punto cadena que hemos hecho. Y seguimos trabajando igual. Aquí tienes la espiguita esta como esta especie de rayita horizontal. Bien, para cogerla, en teoría tendríamos que, fíjate, para que lo veas bien claro, es esta espiga, si la levanto, ¿ves? Esta de aquí, esta hebrita, si la levanto la podría coger de esta manera. Pero si tuviera que hacer esto en cada punto, me podría morir. Entonces, la manera de hacerlo es, giras la aguja hacia allí. Te colocas debajo de la rayita que tenemos que trabajar. ¿Lo ves? Clavas como si estuvieras pinchando. Y sacas la aguja por arriba. ¿Ves que la garganta está boca abajo? Ahora coges el hilo, lo traes y lo pasas. Me pongo en la rayita horizontal. Pincho, saco, cojo el hilo, punto bajo. Te aseguro que una vez le coges el truco, esto es facilísimo, ¿vale? Eso lo ves, ir pinchando. Cogemos la aguja de una forma un poco diferente, así, para adentro, como un punzón. Cogemos el hilo, pasamos. Y así lo vas a hacer en todas y cada una de estas hebritas horizontales que se nos han formado aquí del punto bajo, en todas y cada una de ellas. Aquí tenemos una muestra con pocos puntos, tú tendrás bastantes más. Si en algún caso te cuesta alguna, sácala con el dedo de la manera que te he enseñado yo, o sea, haz así simplemente. Si en algún caso alguna te cuesta, tira de la hebrita, ¿vale? Pero si lo haces así y si utilizas una aguja un poco gordita, te va a ser muy sencillo. Llegamos al último punto y lo trabajamos de forma normal. Fíjate, aquí está la espiga. Aquí está la hebrita que cogemos siempre, pero el último punto entramos cogiendo las dos hebritas encima y hacemos nuestro punto bajo. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ahora lo vas a ver. Levantamos siempre un punto cadena para girar. Ya tenemos aquí nuestra primera parte del punto inglés. Como te decía, esta primera cadena sustituye el primer punto. Pues vamos nuevamente a fijarnos. Este punto no lo trabajamos, nos vamos al primero que tenemos aquí con la hebrita. Este no, el siguiente. Y volvemos a trabajar de igual manera. Colocamos la aguja en posición garganta hacia abajo. Pinchamos. ¿Ves que pincho debajo de la hebra? Tiro hacia arriba, cojo el hilo, lo traigo, lo paso y hago mi punto bajo. Y ahora colocaríamos el marcador aquí, en este primer punto, que no lo trabajamos, realmente es un punto cadena simplemente. Y ahora vamos trabajando, te vas fijando bien en la estructura, pero es muy fácil, es esta hebra de aquí. Insertas, subes la aguja, punto bajo. La siguiente. Ya verás que a medida que trabajes es que te va a salir solo. Es un punto bajo, pero tomado de una forma un poco diferente. Y listo, amiga, esto es como se trabaja. Ahora vas a ver, vamos a avanzar un poquito. Aquí tienes el marcador y aquí tienes tu última hebra. Pues igual, entras, la coges, subes, pasas. Y donde tenemos el marcador hacemos simplemente un punto bajo. Entramos normalmente, como cuando hacemos un punto bajo normal, y hacemos un punto bajo. Y vuelta a empezar, levantamos un punto cadena. ¿Y qué está pasando por aquí? Que ya tenemos un punto inglés a un lado y también al otro. Es fácil y es muy bonito de verdad para bufandas, para cuellos, para cualquier tipo de trabajo en el que quieras que el punto sea reversible, es precioso. Bien, pues levantamos un punto cadena que, como te digo, ocupa este punto y nos vamos a trabajar al segundo. ¿Y dónde vamos? A esta hebrita de aquí. Ahí. Entramos, la cogemos
y punto bajo. ¿Y qué vamos a hacer? Colocar siempre el marcador en este punto cadena que hemos levantado, que es el primer punto realmente. Colocas aquí el marcador y ya vas buscando. Tu hebrita horizontal está aquí. Trabajando de esta manera, ves haciendo prácticas y verás cómo te va a salir súper rápido y súper bien. Para que veas que el por qué le he llamado Mixed and Twist, primero por el twist porque se gira y mix porque fíjate qué diferente queda en color rosa. Estoy haciendo otra en color rosa, esta la estoy haciendo con una lana de Rosas Crafts y fíjate qué bonita en rosa y qué diferente de la gris. Simplemente cambiando el color vas a tener una bufanda para todo el mundo y el proceder es el mismo. Fíjate que aquí el hilo es un poquito más grueso, lo vas a ver igual de claro. Estas hebras que están aquí son las que tenemos que coger, entro de esta manera, pincho, saco, cojo, paso, punto bajo. Siguiente hebra, entro, pincho, saco, punto bajo. Yo te aconsejo que si eres principiante utilices hilos más gruesecitos. Y si ya tienes más práctica con el ganchillo, pues pruebes a hacerlo con hilos más finos que quedan muy bonitos. La bufanda gris la hice con aguja de 4 y queda muy fina, pero así en un hilo más gruesecito queda realmente precioso. Reversible y luego ya, bueno, en la gris lo único que hice fue darle un par de vueltas en otro color, que eso ya lo dejo a tu elección, lo puedes hacer liso, puedes hacerle un remate o no, puedes hacerle flecos, pero el procedimiento de la bufanda es muy simple, es este todo el rato. Fíjate qué rápido se trabaja cuando ya le pillas el truco, te lo voy a hacer como lo hago yo, que es que para no engañarte que una vez le coges el truquito, esto va súper rápido. Así que si tienes que hacer algún regalo para chico, para chica, para niño, para niña, ya sabes, vas a quedar súper bien con esta bufanda de punto inglés reversible y que bueno, que espero que la hagas y que me comentes si te ha gustado en los comentarios. Te espero en Instagram, me puedes encontrar como Querer Tejer. No te olvides de suscribirte, activa la campanita porque voy a tener un montón de detalles para regalar esta Navidad. Y si no estás en Navidad, porque no nos olvidemos, el otro hemisferio ahora mismo estáis en verano, entonces a lo mejor estás viendo esta bufanda ahora porque tú estás en invierno o la vas a ver el año que viene porque tú estés en invierno, pues bueno, igualmente son detalles ideales para épocas de invierno, así que suscríbete, dale a la campanita, por favor dale me gusta al vídeo, eso es una de las cosas que sabes que son mi mejor regalo. Ha sido como siempre un placer estar nuevamente contigo, te espero pronto, gracias. Espero que te haya gustado, que tomes tu taza de té o café calentita, que te pongas a hacer tu bufanda y que disfrutes de tu día especial.